introducción. Vamos a ver lo que es la introducción y vamos a alcanzar a ver lo que es el primer tema, Adán, padre de todos nosotros. Nuestro versículo al principio nos da en Marcos, no puse. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba, lo hacía con autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Y quiénes eran estos maestros a los que se refiere? Dice que cuando les enseñaba, lo hacía como quien tiene autoridad. Para poder tener esa plena seguridad de poder enseñar, de poderlo transmitir, es porque lo estaba viviendo, porque es algo que Jesús vivía y hacía, ¿sí? Por eso es que él enseñaba con tal autoridad y dice, y no como los maestros lo hacían. ¿Por qué? Porque los maestros decían, pero no hacían. Decían la ley, pero no llevaban a cabo la ley en sus vidas. Entonces, estos maestros eran los escribas, a los que se refiere, que decían, pero no hacían. Y esto nos lleva muchas veces a nosotros al confrontamiento, porque cuánto decimos y cuánto hacemos. Realmente cuánto es lo que se lleva a cabo de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos enseñando, cuando estamos siendo instruidos, Dios nos enseña que guardemos su palabra en nuestro corazón, que la atesoremos para llevarla a cabo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, pero también se lleva a cabo una acción, un efecto. Dice, una de las tareas más productivas en la vida de un siervo de Dios es el estudio de la naturaleza humana. Es indispensable conocer al ser humano para poder ministrar sus necesidades. Y dice que una de las tareas más productivas de las de un siervo es el estudio de la naturaleza humana, el conocer sus actitudes, el conocer la forma de pensar, el conocer la forma de sentir. No todas las congregaciones, el congregante es igual. Así como cada uno de nosotros no somos iguales, también en las congregaciones, cada uno tiene una forma de pensar, que nos lleva a la coinonía en Cristo Jesús, a la visión, pero la visión que le da Dios al siervo es diferente a otra congregación. ¿Cuál es la visión de esta congregación que le ha dado Dios al siervo? ¿Alguien me la puede decir? No lo han dicho muchas veces. ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Formar discípulos y enviarlos. Enviarlos. Entonces, dice que también la vida de un siervo de Dios es el estudio de la naturaleza humana, cómo se comportan, cómo son sus actitudes, qué es lo que está morando en ellos, qué es lo que están en ese tiempo ellos viviendo. Entonces, es indispensable conocer al ser humano para poder ministrar sus necesidades. Si no conocemos al ser humano, ¿cómo lo vamos a ministrar? Y eso tiene que ver mucho con la presencia de Dios en nuestras vidas, con el estudio de la palabra de Dios, que es el que da el discernimiento. Él es el que te va a dar el discernimiento para lo que en ese momento se está manifestando en el lugar que te encuentres, en el lugar que el Señor te ha puesto. El concepto no se trata de lo que constituye a una persona determinada, en gran manera el trato que se le brinde al prójimo. Dice que el concepto que se tenga de lo que constituye una persona determina gran manera el trato que se le brinde al prójimo. Y primeramente, dentro de esa oración, el Señor me enseñaba a mí, me decía, pero primeramente tienes que estar segura en qué concepto te tienes a ti misma. ¿En qué concepto tenemos a Dios? Pero ¿en qué concepto me tengo yo? ¿Y en qué concepto tengo a mis hermanos? En ese concepto que yo tenga a Dios, es el concepto que a ustedes los voy a tener.
¿Por qué? Porque recordemos que Dios nos habla en su palabra, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ajá. Entonces, si fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿cómo debo de ver yo a mi hermano? ¿Cómo debes de ver tú a tu hermano? ¿Cómo debemos de ver lo que Dios ha creado? Ajá. Con respeto. Ese concepto que hay en mi corazón, que existe en mi vida, esa fe que existe en mí, esa fidelidad, ese honor que existe en mí para Dios, ajá, es el concepto en el que tengo que tener a mi hermano, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y somos los únicos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Son creación, pero no tienen las mismas capacidades que nosotros. Dice que ¿qué es ser humano? Vamos a Juan 1:3. ¿Quién me apoya con la lectura, por favor? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y ahí es a donde nosotros podemos ver ese respeto que debemos de dar a todas las cosas. Porque ¿quién las hizo? Dios las formó, Dios las creó. Entonces nosotros tenemos que tener un respeto hacia todo lo que Dios ha hecho, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia el ser humano, a todo lo que nos rodea. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Dice todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho por Él y para Él. ¿Somos todos iguales ante Dios? Son preguntas con las que el ser humano se va enfrentando. Nosotros como seres humanos, nosotros como personas, como hijos de Dios, en el caminar vamos encontrándonos con diferentes preguntas. Y dentro de esas preguntas, ¿somos todos iguales? No, ¿verdad? Tan solo, si nos vamos tan solo al físico, ninguno es igual. Habrá similitud, habrá parecido, pero no somos iguales. Tendremos 2 pies, 2 manos, 2 ojitos, pero también nuestra forma de pensar es diferente. ¿Sí? Nuestra forma de sentir es diferente, nuestra forma de expresarnos es diferente. No siempre van a ser todos iguales, pero hay algo que sí nos lleva a una coinonía, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva al mismo propósito, que nos lleva en la misma dirección, a la adoración y exaltación de Dios. En eso sí ahí sí estamos todos en ese mismo espíritu. Dice Juan 1:12. ¿Quién me ayuda a leer Juan 1:12? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Dice que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que le recibieron. Entonces aquí podemos ver, entonces a los que no le recibieron, ¿ellos qué son? Creación. Entonces, los que no le recibieron, los que no le conocen en este tiempo, no pueden ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos a los que recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y hay un sello en nosotros. El sello es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía cada día, que nos lleva a esa adoración, a esa exaltación, a ese tener esa hambre y sed de la palabra de Dios, a tener esa hambre y sed por adorarle a Dios, por vivir como Él quiere que vivamos. Y sí, tristemente en nuestro caminar podremos encontrar que todavía va a haber algunas deficiencias, pero eso no significa que Dios esté obrando en nuestras vidas.
que estamos siendo transformados. Dice su palabra que en Cristo Jesús nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces es como un bebé cuando acaba de nacer. ¿Cómo comienza Dios a trabajar en un bebé? Pues primeramente por un alimento materno, después empieza con una papilla, pero dentro de todo eso se va formando un carácter en ese bebé, se va formando una actitud en esa nueva personita, en ese nuevo bebé, y podemos verlo cómo se va desarrollando. Entonces, en el transcurso de la vida, él va a ir adquiriendo de lo que va a ir encontrando en su camino, de lo que se le va a ir presentando. Pero aún y con todo eso, el niño va a ir aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. Ahora nosotros en Cristo Jesús somos nuevos, acabamos de comenzar, entonces Dios nos está alimentando, está renovando, está haciendo en nosotros nuestro espíritu nuevo, somos nuevos en Cristo Jesús. Ahora vamos a aprender a través de la palabra cómo le agrada a Dios que le adoremos, cómo le agrada a Dios que le exaltemos, cómo le gusta a Dios que nos comportemos. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y bueno, ¿y yo cómo voy a saber cómo es el temor a Jehová? ¿Cómo puedo reflejarlo? ¿Cómo sé que eso es sabiduría? Pues tenemos Proverbios 2 que nos habla con relación a la sabiduría. Dice más adelante, ¿qué actitudes se observan en la iglesia entre diferentes grupos sociales, económicos, de raza? Y eso es lo que nos llama mucho la atención. ¿Qué actitudes tiene el ministerio? ¿Exaltan a Dios en verdad? ¿Glorifican el nombre de Dios? Si están exaltando y glorificando y dan una sana doctrina, entonces se está llevando a cabo la voluntad de Dios. Se está llevando a cabo ese evangelio de Jesucristo en la congregación. Pero sabemos que también en el caminar se va a ir desarrollando el ministerio. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el ministerio? ¿Cómo trata a los hermanos en el ministerio? ¿Cómo se le trata a los hermanos en el ministerio? ¿Se les menosprecia? ¿Se les hace menos porque son nuevos? Y no debe de hacer un ministerio así. Se le debe de tratar con respeto, porque recordemos que estamos tratando con almas, con los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo te gusta a ti que traten a tus hijos? A tus hijas, ¿cómo te gusta a ti que los traten? Pues cuanto más Dios, ¿cómo le gusta que traten a sus hijos? ¿Cómo está trabajando ese ministerio para sus hijos? El teólogo suizo francés Juan Calvino dijo: toda la sabiduría consiste en esto, que el hombre conozca a Dios y que se conozca a sí mismo. Te invito a que vayamos a Proverbios 2. ¿Y qué dice? Hijo mío, si recibieres mis palabras, si las recibieres, ¿cómo es que Dios le habla a un padre? Hijo mío, si recibieres. ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando de la disposición del corazón del hijo. Si la recibes, si la recibieres. Porque muchas veces uno como hijo se niega a recibir el consejo de papá. ¿Y cómo nos dicen nuestros hijos? Ya vas a empezar. ¿Ya vas a comenzar? ¿Otra vez? Pero así, ¿cómo es que Dios nos habla a través de su palabra? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ahí nos está diciendo, haciendo, o sea, nosotros tenemos esa decisión de estar atentos, de llevar a cabo que mi oído ponga atención a lo que Dios está hablando, de postrar mi oído a la voz de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Él está hablando. Esto es decisión. Recordemos que Dios nos ha dado libertad de decisión, a lo que le llaman libre albedrío, ¿sí? Una decisión que yo tomo. Si el Padre me dice, hijo mío, si recibieres,
si inclinares, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, así no estará atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Y cuán importante es cuando Él nos dice inclinar tu corazón a la prudencia, porque a veces nuestro corazón está en una necedad, en una imprudencia, está en una contienda, está en una pelea, pero Dios nos manda que inclinemos nuestro corazón en esa humildad a lo que Él está hablando, a lo que Él nos quiere mostrar a través de la sabiduría. Entonces ahí podemos ver cómo se va desarrollando lo que a Dios le agrada. Él nos está diciendo en este momento cómo le agrada que seamos como hijos, en ese concepto que debe de haber en nosotros. ¿Cómo soy yo como hija ante Dios? ¿Cómo me comporto delante de Dios? Dice, si clamares a la inteligencia, clamar es cuando tú decides gritar, cuando tú gritas, cuando tú ruegas al Señor. Pedirle a Dios, y clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Dice que si a la prudencia. ¿Quién me puede decir, dar una definición del significado prudencia? Podría ser también sensato, ¿no? Prudencia. Sensato. Sí. Que no lo hagas, que al quererlo hacer primero pienses antes de realizarlo, ¿no? Sí, porque muchas veces te dejas llevar por tus labios. Ajá, nos dejamos llevar por los labios, de acuerdo a cómo esté mi actitud, de acuerdo a cómo esté mi temperamento en ese momento, mis emociones. Si no soy prudente, me voy a dejar llevar por esos labios y puedo lastimar, puedo herir, puedo matar. Cuando en nosotros no debe de estar eso, debemos de ser prudentes antes de hablar, antes de expresar, debemos de estar atentos, de inclinar nuestro oído, de escuchar. Sí, debemos de ser prudentes antes de hablar, porque podemos caer en juzgar, en criticar. En todo aquello, ¿no? Todo aquello que se llama pecado delante de Dios. Y a veces no sabemos cómo está el estado también de nuestros hermanos, ¿no? Cómo vienen también ellos, porque no solamente yo me siento bien o me siento superior o me siento, pues a lo mejor a lo más bien, ¿no? Sí. Pero también tenemos que ver cómo vienen ellos para podernos dirigir también a ellos, porque entonces ahí es cuando empezamos a lastimar y pues a veces la gente, ¿no? Dice, pues para estar como tú, pues mejor me quedo en mi casa, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo nos dirigimos a cada uno de nuestros. Por eso es que el Señor nos hablaba desde el principio en qué concepto tenemos a Dios, en qué concepto tenemos a nuestros hermanos, en qué concepto tenemos lo que Dios ha creado. Ajá. Para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Ajá. Entonces, en ese concepto, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, es por eso que en nosotros debe de caber esa prudencia. Y más, porque es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ajá. Son los frutos: amor, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza. Y si nos vamos a los diccionarios, vamos a ver que está ligado. Ajá, la prudencia está ligada a todo aquello que Dios nos está dando a través de su Espíritu. Dice más adelante que si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Entonces entenderás justicia y juicio. Ajá, porque tristemente a veces nosotros enjuiciamos
nosotros hacemos juicio sobre las personas, sobre las cosas. Y es algo que aquí Dios nos está enseñando, que a Él le toca eso, la justicia y el juicio. ¿Sí? Entonces, para no llegar a esto, ¿por qué tenemos que pasar? Por todos esos filtros que ahorita Dios nos ha mencionado a través de su palabra. Que debemos de inclinar nuestro oído a escuchar la sabiduría, que debemos de ser prudentes, que debemos de inclinar nuestro corazón a la prudencia. Entonces, ¿cómo Dios es que nos manda y nos enseña ahora cómo caminar como hijos? Porque el teólogo francés Juan Calvino dijo, toda la sabiduría consiste en esto, que el hombre conozca a Dios y que se conozca a sí mismo. Entonces, a través de la palabra es como nos vamos a ir conociendo también. Vamos a ir conociendo cómo es que Dios me formó en el vientre de mi madre, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya me había conocido, que mi embrión vieron sus ojos, ¿sí? Que Él sopló aliento de vida en mi nariz. Al poner en palabras lo que el Sagrado Texto dice acerca del ser humano, nos encontramos nuevamente maravillados de lo que representa el hombre. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que representa el hombre para ti? De verdad que cuando yo lo estaba leyendo, a mí me quebrantaba el corazón. El Señor me quebrantaba porque a veces vemos al hermano, el hermano, pues sí, se nos hace fácil enjuiciar. Se nos hace fácil juzgar, se nos hace fácil cuando delante de Dios es pecado. Es pecado de verdad. Y eso entristece, ¿no? ¿Cómo se pone tu papá cuando tú criticas, cuando tú juzgas, cuando tú estás peleando, cuando tú estás contendiendo? ¿Cómo es la actitud de tu padre? ¿Cómo es la actitud de tu mamá? Entonces, si así actuamos nosotros, ¿cómo es Dios ante nosotros? De verdad que es paciente, que es misericordioso. Y vamos, dice Génesis, dice, al poner las palabras, lo que el Sagrado Texto dice acerca del ser humano, nos encontramos nuevamente maravillados de lo que representa el hombre, esta creación especial de Dios. Somos creados a la imagen del Creador, con todo el potencial que esto representa. Al considerar al hombre moderno, sin embargo, que lejos estamos de parecernos a Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por las actitudes, por los pensamientos. Vamos a Génesis 1:26, 27. Vamos a leer bien su pasaje. Podríamos pasar todo de completo, irnos corriendo, pero qué mejor que vayamos despacio, que vayamos bien. Génesis 1:26. ¿Quién me apoya con la lectura? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice que entonces a la imagen de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos, no dijo voy a hacer. Aquí si podemos ver, está hablando en plural, ¿sí? Dice, hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, no a mi semejanza. Dígame. En alguna lección del discipulado de los niveles, habla también de esta situación en cuanto a que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero, por ejemplo, en la lección habla de que, por ejemplo, no era tanto a su imagen y semejanza, sino más bien en lo espiritual, en lo moral y en esos dos aspectos. Entonces,
porque vemos que aquí pues la mayoría somos diferentes, ¿no? Ajá. Si estereotipamos a Dios, pues sí, todos deberíamos de tener casi los mismos rasgos. Pero ahorita venía a mi mente eso, ¿no? Que Dios sí habla de que nos creó a su imagen y semejanza, pero también, como dice aquí, con el mismo potencial, pero ese potencial espiritual, moral y ay, se me fue la otra característica que viene. Habla de tres características. Sí. Espiritual. Sí, me parece que es la inteligencia, Ajá. lo moral y lo espiritual. Entonces, pues sí es tremendo lo que Dios nos enseña en esos tres aspectos, ¿no? Porque vemos aquí, pues digo, algunos hermanos son más blancos, otros somos más morenos, unos somos más altos, unos más chaparritos, pero si estereotipamos a Dios en esa cuestión física, pues sí como que nos vamos a perder un poquito, ¿no? Porque pues todos somos diferentes, cada quien puede juzgarme a mí porque soy alto, gordo, moreno, ¿no? Digámoslo así. Pero Dios a lo que nos quiere llevar un poco con esto también Es a lo espiritual. Es a lo espiritual, ¿no? O sea, que seamos iguales a Él, pero en ese aspecto, espiritual, moral e inteligencia. Porque si nosotros actuamos conforme a lo que somos como seres humanos, pues realmente estaríamos perdidos, estaríamos ni siquiera buscando a Dios, ¿no? Estaríamos haciendo otras cosas, tal cual como lo explica aquí. Pero yo ahorita quería tocar ese punto porque son tres características de Dios atribuidas hacia nosotros. Entonces, como dice aquí, el poder de Dios está en nosotros, nada más que nosotros no lo hemos podido desarrollar porque dice aquí que estamos lejos de parecernos a Él en ese punto. Por lo que decía usted, por el pecado, que es lo que no nos deja aceptar y ser literalmente como Dios quiere que seamos. Sí, ¿no? pero que nos está llevando en ese camino, que a través del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos exhorta, que nos consuela, nos está llevando por ese camino, por el camino de la santificación, ¿sí? Hasta llegar un día a esa glorificación. Entonces, sí, como dice usted, hermano, en lo espiritual, por eso es que en espíritu caminamos, espiritualmente, ¿no? A través del Espíritu Santo que viene a morar y que es el sello en nuestras vidas, en nosotros, que ahora es el que a través de Él vamos a caminar. Ya no vamos a caminar conforme a nuestros deseos, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que es grato para Dios, a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, a lo que Él está haciendo y hasta llegar a esa meta, a ese propósito, a llegar a un día a su presencia. Lo decía hace rato Ala, ¿no? Lo que nos espera. Y le doy gracias a Dios porque el Señor me llevaba al final de esta clase también, de la enseñanza, a esos pasajes. Entonces digo, gracias, Señor, porque es tu Espíritu que nos lleva sobre ese camino, sobre esa marcha. Entonces no hace acepción de personas Dios, si es alto, si es bajito, si es morenito, no, porque lo que Dios mira es el corazón. Lo que Dios pesa son nuestros corazones. En nuestro corazón que están las emociones, los sentimientos que dan fruto a una actitud. ¿Sí, hermano? Bueno, pues, es bueno que le como dice el hermano, que nos quiere decir que somos el base de nuestra semejanza a Dios, pero pues uno de los tres puntos que dijo el hermano, porque una maestra me decía que si Dios es a nuestra imagen y semejanza, entonces Dios es un monstruo porque todos somos diferentes y yo no sé por qué. Pero ese es dejar en claro eso de que somos sí, lo que pasa es que ahorita vamos a ir entrando a esos puntos. Recordemos que estamos en la introducción. Estamos en la introducción. Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo. Y pues no somos monstruos, porque lo que ha creado Dios es bello, hermoso y productivo. No es en vano lo que Dios ha creado. Cuando tú ves las plantas, ¿para qué sirven las plantas? Para embellecer, para hermosear, y producen oxígeno, producen alimento. Los animales son feos, son hermosos. Así sea un changuito con cara de gorilita y todo, son hermosos los animales, ¿sí? Y tienen un propósito. Entonces,
pues el monstruo que hay es el monstruo del pecado. Ajá. La maldad, ese es el monstruo, la maldad de Satanás, ¿sí? Que todo lo destruye, que todo lo distorsiona, que todo lo desvía. Eso es lo malo, ese es el verdadero monstruo. Porque todo lo que Dios ha creado ha sido bueno. Ajá. Y todo lo que Dios hace es bueno, agradable y perfecto. Entonces, dice, somos creados a la misma imagen del Creador, como todo el potencial que esto representa. Al considerar al hombre moderno, sin embargo, que lejos estamos de parecernos a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. La ola de maldad que azota al mundo entero, el egoísmo, la avaricia, la inmoralidad, las drogas, la violencia, nos hace, eso es lo que es mal. Ajá. La inmoralidad, el pecado, el pecado que se mueve a través de la inmoralidad, del abuso, de la mentira, del chisme, de la lujuria, de la pornografía, de la mentira. Ajá. Eso es pecado. Eso es lo que realmente no proviene de Dios. Eso proviene de Satanás. Eso proviene de la maldad. Dice, de la ola de maldad que azota al mundo entero. Porque no nada más pasa esto aquí, no nada más pasa esto en Santa Inés, sino que lo podemos ver en el mundo entero, la maldad tan grande. Ajá. La maldad tan grande que azota. Ayer escuchaba una prédica del pastor Alducin que decía, ¿por qué? ¿Qué hizo el líder, el presidente de Afganistán? Se llevó los millones de pesos no, se puede decir pesos, ¿no? Pero los millones de esa moneda que se maneja en ese país, se los llevó y dejó a su país. Ajá. O sea, ¿hasta dónde llega la maldad del ser humano? ¿Hasta dónde llega su capacidad, su mente? Y eso Dios no lo hizo. Dios no nos manda a que seamos avariciosos, codiciosos, mentirosos. Dios nos manda a que inclinemos nuestro oído a la prudencia, que inclinemos nuestro corazón a la sabiduría. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? De Dios. Es como vamos a conocer realmente la voluntad de Dios, y estamos conociendo en este tiempo. ¿Qué es el hombre? Para que de él tengas memoria, hijo del hombre, para que lo cuides. Esto está en Salmo 8:4. Vamos a leerlo, por favor. Quien lo tenga, ¿me puede apoyar con la lectura? Sí, gracias. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visitéis. Sí. Dice, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Cómo es posible que Dios nos ve ¿Cómo es posible que Dios nos ve tal como somos y nos siga extendiendo su gracia, su compasión, su misericordia y su clemencia, su amor y perdón? No tenemos respuesta, nos enmudecemos ante tal majestad, porque realmente nosotros, el Espíritu nos redarguye y nos hace ver en qué condiciones estamos a veces. Ajá. En qué momento estamos fallando, en qué momento estamos pecando. Y aún así podemos ver la misericordia de Dios en nuestras vidas. Podemos ver esa gracia, esa piedad sobre nosotros. Que Dios no ha destruido este mundo. Ajá. La piedad que ha tenido en este tiempo, porque la maldad es terrible, es grandísima. Afuera no se ven como hermanos, afuera no se ven como personas, se ven como, yo te puedo abusar, yo te quiero ganar tu dinero y yo te quiero robar tu dinero y te quiero, o sea, deseo lo que tú tienes. Esa es la actitud del ser humano afuera. Codiciosa, ventajosa,
conforme a sus propias necesidades. Ajá. Siempre están pensando en ir más adelante que el otro, ganarle, ¿no? Ganarle. Hasta hay un dicho por allá, ¿no? Que dicen, ya ni me acuerdo, pero hay un dicho muy común que dice, ¿no? Con relación a, pues, de que me ganen a que les gane. Que lleguen en tu casa, que lleguen Ajá, entonces, porque así está la mentalidad del ser humano afuera, que se sienten sabios porque te ganaron con una moneda, porque te ganaron el asiento, porque te ganaron con algo, ¿no? Y para ellos eso es sabiduría, una sabiduría hueca, una sabiduría vana, que realmente eso está llevando a la destrucción, a la maldición. Dice, el hecho es que esta materia nos llevará a un aprecio mucho mayor de nuestra salvación y de nuestro Salvador. Es lo que va a hacer esta materia, que nos va a llevar a un aprecio. Por eso es que les decía, podemos ir un poquito más rápido tal vez, pero vámonos despacio, de verdad que ayer cuando publicaron una foto con cómo se está en este tiempo, ¿no? Cómo se enseña la terapia de este tiempo de dos personas golpeándose, ¿no? Un matrimonio golpeándose, la terapia, ¿no? De este tiempo, de verdad que fue cuando yo estaba llevando a cabo también mi estudio y pues mi corazón se destrozaba, ¿no? Porque a lo que está llevando el ser humano y la mentira de Satanás a las personas, ¿no? A destruirse, a autodestruirse. Porque el Señor traía ese pasaje a mi vida y decía y Dios creó a Eva de la costilla. Ajá. De la costilla. ¿Y qué dijo Adán? Ahora ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Entonces, cuando se golpean a sí mismos, ¿qué se están haciendo? Se están autodestruyendo. Porque ya no somos dos, somos uno solo. Ajá. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Y qué hace Satanás? Cuando las personas se están autodestruyendo, se están lastimando, se están hiriendo, Satanás está de la risa. Se está riendo. Hasta con sus palomitas, yo creo, en el cine, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la mentira en este tiempo, ¿no? Que esa es la terapia, golpense, dense con todo, cuando Dios no nos manda así. Entonces, vamos a retomar eso que Marianita decía, ¿no? Lo que le dijo su maestra, que es un monstruo, ¿no? El monstruo es Satanás, no es Dios. Porque Dios nos manda a comportarnos, Dios nos enseña cómo amarnos, cómo cuidarnos, cómo caminar. Dice, lo que queremos impartir con toda claridad en nuestra total dependencia en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para poder vivir la vida cristiana con un sentido real de victoria sobre el pecado. Que nosotros vivamos en esa victoria sobre el pecado. No que el pecado viva en victoria sobre nosotros y nos esté pisoteando. No, que nosotros tenemos que vivir en victoria. Ajá. Sobre el pecado, porque ahora Dios nos deja conocer lo bueno y lo malo, lo que le agrada y lo que no le agrada, y que si hemos pecado podemos pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús y somos reconciliados con Dios. Enfatizar a través de todo el manual que la única vida que vale la pena vivir es aquella que tiene a Jesucristo como centro, ¿sí? Y que Jesucristo es nuestro centro de todo. Ajá. Ahora ya no vivo como yo antes quería, ya la regué, o sea, muchas veces podemos ver, ya hice las cosas en mis fuerzas, en mi pensar, en mi creer, en mi sentir, y cómo me fue. Por vivir apartada de Dios, por vivir una vida vana, una vida vacía, ¿cómo me fue?
ahora que Dios me da ese gran privilegio, esa gran oportunidad de conocerlo y de aprender a caminar como Él quiere que camine, y que eso nos conlleva a tomar esas bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, y que ahora las podemos ver, las grandes bendiciones en nuestras vidas. Ajá. Entonces, finalmente queremos poner a la vista de todos sobre la meta del cristiano, el cielo que nuestro bendito Redentor ha preparado para nosotros. Y eso lo vemos al final en Apocalipsis, que es la vida que Él ha preparado para nosotros, lo que Él tiene para nosotros. Vamos a empezar con el tema 1. Dice: Adán, padre de todos nosotros. Hablábamos con relación a las preguntas que el ser humano se lleva a cabo, tiene en la mente: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Para qué existo? ¿Cuál es el propósito? Me acuerdo que cuando iba en bachilleres me tocaba tomar un microbús, y Dios siempre trae eso a mi mente, de verdad que recargaba mi cabeza en el vidrio y siempre le decía, venía una pregunta a mi mente y decía: ¿qué sigue después de esto? ¿Qué más? Sí, voy a la escuela y quizás un día termino una carrera, pero ¿qué más? ¿Qué sigue más de todo esto? Ajá. Y por eso es que veo este manual y habla con relación a eso, con las preguntas que el ser humano tiene, con las preguntas que los hijos de Dios tienen. Dice: ¿por qué vivimos los seres humanos en casas en lugar de en potreros como los animales? Aquí el manual nos está hablando de un hombre que va sobre la marcha y está trabajando y ve cómo están formando casas, y viene a su mente: ¿y cómo es que nosotros vivimos en casas y no vivimos como los animales? ¿Por qué? Porque no fuimos hechos como animales, porque hay una diferencia muy grande de lo que es animal y de lo que es un ser humano. Nosotros, Dios nos dio la capacidad de pensar, de decidir, de desarrollar. Nos ha dado dones y talentos que se van a ir desarrollando en lo espiritual, que se van a ir desarrollando para la edificación de la iglesia. Entonces nuestra vida no concuerda, no es como la de un perro. Un perro no se preocupa si tiene una casa, si necesita un coche, si necesita ropa. Un perro no tiene ese tipo de pensamiento, no piensa en un perro. Dice, cuestiones que el hombre llega a tener, y dentro de esas cuestiones siempre vamos a estar buscando una diferencia con lo que nos encontremos. Dice, se decían, habla con relación a las personas también. Cuando nosotros vemos a las personas de lejos, podemos ver un panorama, un perro, cómo es la actitud de un perro, pero también podemos ver las actitudes de las personas. ¿Cómo son las personas? Las personas son seres pensantes, las personas son personas que se ponen de acuerdo, que tienen comunicación. Tal vez no siempre van a llegar a un acuerdo, pero hay comunicación. Tenemos una forma de expresar nuestras necesidades, una forma de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, que Dios nos permite muchas veces expresarlas a través de los labios, a través de la boca.